Si eres de los que ven nuestros episodios acompañándolos con un café, aquí te presento a nuestro nuevo y flamante patrocinador. Café Tierra Veracruzana. Su empaque me encantó, su sabor me deleita mientras doy una clase o preparo el programa. Los invitados lo estarán probando durante las grabaciones, espero les agrade tanto como a mí. Por cierto, fui diagnosticado con procafeinación, que es la tendencia a no empezar nada hasta haber tomado café. Así que no hubo trastorno del que me sintiera más orgulloso. Gracias, APA. Otro trastorno más a mi lista. Saludos. Si lo compran por primera vez, el envío es totalmente gratis, solamente en las zonas de Jalapa y Coatepec. Si te quieres convertir en un titán puro, prueba el café Tierra Veracruzana. En la descripción dejo sus datos de contacto. Empieza tu día pensando a contracorriente, empieza tomando café Tierra Veracruzana. Hoy estaremos platicando con el psicólogo Noé Pitalúa. Gracias por venir, amigo. Hombre, gracias a ti por la invitación. Oye, platicamos muchísimo, pero algo que siempre me ha quedado la duda es cómo te empezaste a involucrar con el psicoanálisis primero y después de alguna forma con la psicología social, si se puede decir así. Ok, claro. Bueno, voy a decir algo medio penoso, ¿no? Pero yo era de los estudiantes que en el primero, segundo, todavía hasta el tercer semestre, era como detractor ingenuo del psicoanálisis, ¿no? De esas veces que solo repite uno lo que escucha en las clases, ¿no? Sobre todo, pues, de un corte más positivista, más experimental, ¿no? Pero no tenía como necesariamente los argumentos para retirarme de esto. Entonces, en aquel entonces, en los primeros años de formación, pues yo estaba interesado propiamente, digamos, como en cuestiones psicológicas, ¿no? Me llamaba mucho la atención el asunto educativo, por ejemplo, pero de repente pues uno empieza a toparse ya en cierto momento con materias de psicoanálisis y para mí fue como ese redescubrimiento, ¿no? Lo que me llamó la atención de repente es que no entendía nada. No entendía nada. Clásico. Así. Y dije, ¿cómo es posible? ¿No? Si yo pues tengo hasta cierto punto alguna facilidad para entender, empatar algunas cosas, ordenar, pues como algunas lecturas que he hecho sobre otros temas y esto se me escapa. Y dije, algo hay acá. También tiene mucho que ver con los docentes que tuve en ese momento que pues me permitieron acercarme, pues, yo diría, de una forma más amorosa a ese tipo de saber, ¿no? La manera en la que daban sus clases, la forma en la que esto les estaba apasionando, el rigor lógico, ¿no? que sostenían allí cuando estaban hablando de varios autores, ¿no? Sobre todo también de corte social, de lingüistas, ¿no? De filósofos. Entonces a mí se me abrió, digamos, como el mundo allí en ese momento. Podría decir también que desafortunadamente no fui muy clavado en ese momento, digamos, para meterme de lleno en el psicoanálisis. Yo creo que ahí también hay como no sé si ponerle la responsabilidad del todo a la academia, ¿no? Pero solía ser como bastante dedicado y cumplido con mis trabajos, entonces para esto que empezaba, digamos, como a emocionarme, a apasionarme, no tenía tanto tiempo, ¿no? Entonces decidí, digamos, como cumplir en otros lados, a dedicarme propiamente a esto. Y bueno, de la psicología social, no sé si necesariamente me interesé mucho por la psicología social. Igual yo creo que por ahí del cuarto, quinto semestre, al mismo tiempo que tomo las clases de psicoanálisis, que ofrecía el programa Sí. de psicología,
más o menos al mismo tiempo también estaba como tomando las clases de psicología social. Entonces sí me parecía como interesante hasta cierto punto, o sea, hablar como de teoría clásica y todo este rollo. Hay una clase ahí muy interesante en la facultad, pero no sentí como mucha atracción, ¿no?, sobre esto. Lo que sí me encantó, por ejemplo, fue la experiencia, digamos, de la eje comunitaria, ¿no? Entonces, precisamente, recuerdo que la cursé con la doctora Guiot. Ah, mira, perfecto. Entonces, es justo ese tipo de experiencias, ¿no?, que también terminan convenciéndote por quién las imparte y cómo las imparte, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, algo también de ese, no sé por decirlo así, de ese gusto, de ese placer se transmite. Entonces yo quedé encantado con esa experiencia, porque además fuimos a trabajar ahí cerquita, ¿no?, con los vecinos de Jalapa 2000, y se estableció Sí, por allí ya me acordé. un Sí, sí. proyecto, creo que investigación, acción participativa, me parece que es ese tipo de trabajo, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Esa fue una experiencia bien interesante porque íbamos a trabajar con los vecinos, empezamos a contactarlos, se detectó la comunidad y entonces se trató, digamos, como de apoyar en esa organización, ¿no? Y una vez que ellos hicieron contacto, digo, ya eran vecinos, ya se habían visto en algún momento, pero nunca habían convivido, pues, digamos, de forma más cercana para resolver problemáticas pues, que los estaban aquejando inmediatamente allí donde viven, cuestiones de luminosidad, cuestiones de basura, cuestiones de mejoramiento del espacio. Y al menos hasta donde nosotros nos quedamos, sí se logró conformar el grupo y empezaron a emprender acciones para mejorar el espacio donde vivían, ¿no? Entonces, para mí esa fue una muy buena experiencia, hablando de psicología social, hablando de psicología comunitaria. Pero no sé si con psicología social te referías a posterior a la carrera, con la maestría y todo esto. Pues bueno, digamos que era la pregunta con la intencionalidad de saber qué te fue motivando Ajá. poco a poco a estas áreas, a estos ámbitos del saber o Sí. del disciplinar. Y pues ahí están tus precedentes, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. estas clases, Sí. sobre todo, uno yo creo que genera en términos psicoanalíticos transferencia con el profesor, Sí. no solamente nada más porque da su clase de determinada forma, Sí. ¿no? Sino que Okay. no me quiero meter Sí. con embrollos del inconsciente, de Sí, la sí, voz sí. del profesor, de la forma de gesticular y todas esas cuestiones, pero sí hay algo ahí del saber, Ujú. ¿no? Que es bien interesante de analizar, de cómo se genera y se está perdiendo generar transferencia en el aula, ¿no? Ujú. O sea, ya, o sea, más en niveles básicos de Ujú. educación, pues dime tú qué transferencia puede haber cuando atiendes a 40 alumnos, Claro. ¿no? Adolescentes, por Sí, ejemplo, o sí, de sí. primaria, y más tienes que ir cumpliendo los programas que se te imponen en la institución. Entonces, yo creo que en la universidad eso sí permite, como una recuperación del vínculo transferencial con el otro. Y yo creo que ahí se genera un aprendizaje que educadores y pedagogos lo llaman aprendizaje significativo, Significativo. ¿no? Pero digamos que ahí está la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tenemos como docentes de generar transferencia? Más allá de cualquier contenido temático, ¿no? Claro. ¿Cómo te relacionas con tus alumnos? Eso me parece un tema súper interesante que sí se está perdiendo en el aula. Sí se está perdiendo. Sí, fíjate, me dejaste pensando un poco con el uso del término transferencia fuera de, digamos, del dispositivo analítico. Sí, desde luego que las hay. Ahora mismo no recuerdo cómo se les llama fuera, fuera del consultorio, ¿no? Pero eh,
Pero digo, si lo ponemos de repente como ese vínculo, como decías, de este otro concepto educativo, ¿no? De aprendizaje significativo, si nos metemos con un asunto de andamiaje, ¿no? Más Sí, vigotskiano el rollo, este, no sé, o sea, yo creo que sí es sumamente importante recuperar esos buenos lazos, sí, claro. ¿no? Porque también hay otro tipo de vicios dentro de las aulas, ¿no? Situaciones donde pues se aprovecha también esa condición de poder, esa condición institucional y se transmiten otro tipo de cosas. Ya sabemos cuáles, pero Sí. Ya mejor no. hace hora y media que platicamos de Sí, eso, sí, sí. hermano. No, de esas cosas y también pues de situaciones poco éticas con los alumnos, con las alumnas, ¿no? Entonces Pero me quedé pensando también un poco en eso, pero si regresamos al ámbito propiamente educativo y si te entiendo como se está sí, planteando esto, pues sí, o sea, desde luego que lo idóneo sería, ¿no? Que tuviésemos profesores que están apasionados por lo que hacen y que saben de lo que hacen, ¿no? pocos. O sea, esas son yo creo que las buenas experiencias y donde se puede, digamos, crear como un buen vínculo académico, ¿no? Que incentive a los alumnos para querer saber cosas. Sí, sí. Y en su momento, pues, llevarlo digamos, a la práctica, ¿no? O sea, Sí, que no se quede nada más como alimentando el intelecto o no, claro. que se te incremente las conexiones sinápticas, ¿no? Sí, Pero no, sí desde luego. que tu ética, justamente lo que decía la doctora Guiot, que tu ética sirva para algo. Que eso no signifique ser utilitarista, ¿no? Que sirva para tener proyectos, como lo quieras llamar, Ujú. comunitarios, Ujú. sociales, de grupos de estudio, de lo que tú me Sí, sí, digas, sí. pero que sirva para algo, porque es importante ese compromiso ético y político Sí, que debe tener el psicólogo. O sea, yo claro. creo que eso es fundamental de entender, ¿no? Ujú. La ética del psicólogo. Sí. Y no es el manual que nos dan a leer ahí del código ético, Sí, sí, no es sí. solo eso. De la Asociación Mexicana de Psicología, ¿no? Exacto. Entonces eso me parece que es todo un tema, la ética del psicólogo. Hombre, desde luego que lo es. Porque justamente a qué le podemos llamar ética en la práctica psicológica, ¿no? O sea, justo yo creo que allí donde se quiere hablar de ética más bien es como una especie de moral, ¿no? Que se Sí, instituye ahí atravesada también por diferentes discursos y yo creo que primordialmente hasta por un discurso de mercado, ¿no? por O sea, supuesto. porque allí donde hay prácticas psicológicas que no se están cuestionando, que no están teniendo, dándose esa posibilidad de hacer críticas sobre lo que se está haciendo, eh, yo lo pondría así como muy clarito, o sea, que hace el psicólogo clínico, por ejemplo, cuando trabaja con psiquiatras, no digo que todos sean Ujú. malos, yo creo que sí hay psiquiatras profesionales, pero que subordinan totalmente su práctica a las medidas médicas, Claro, ¿no? claro. Que retornan demasiado al uso del manual. Yo me daba cuenta que no había como tal un dispositivo psicológico para atender a los pacientes en el hospital. O sea, todo era como seguir guías de práctica clínica, ¿no? Ujú. Pero ¿qué hacer en ciertas Sí, claro. circunstancias? Yo creo que ahí está la pregunta ética. Bueno, al menos en ese registro, en esa experiencia más Sí, sí. específica, ¿no? Sí, y Entonces, fíjate qué interesante, es de lo que ha padecido la psicología, sí, de desprenderse del modelo médico. claro, O sea, o sea, ¿por qué seguimos atendiendo al modelo casi casi psiquiátrico médico de sí, APA, güey? sí. O sea, ¿por qué? ¿Sabes algo y ahorita que mencionas esto, me quedé sorprendido. Estaba tomando una clase este semestre con el doctor Ricardo. Volví a tomar una clase Ah, va a venir, de va a venir. estructura psíquica. Ah, no manches. Súper bien. Sí. Y de repente estábamos hablando igual del manual, de estadístico, de los Ujú. trastornos mentales, de esta crítica, ¿no? A la psicología.
Y de repente me quedé pensando como de, yo no conozco ningún modelo de atención psicológica así, o sea, de ninguna corriente. Y claro, me pregunté, ¿es porque soy un ignorante? ¿O porque no lo hay? No lo hay propiamente, digamos, como algo que haya surgido pues, digamos, de sus propias construcciones teóricas, epistemológicas, prácticas. Sí. Y si lo hay, ¿por qué no lo sabemos? Bueno, porque yo no lo sé. Porque justamente los estudiantes que son de licenciatura, que estaban tomando su clase, que están como entre el cuarto y el octavo semestre, tampoco lo sabían. Entonces no lo sabíamos. Y ni lo sabrán. Bueno, yo justamente ahí me entró la duda, ¿no? O sea, tengo que buscar, ¿no? Si dentro de la psicología existen estos modelos de atención. Pero yo de repente, digo, desde la ingenuidad, pienso que no lo hay. Y eso es algo preocupante. Porque al menos en mi experiencia ahí en el Hospital de Salud Mental, pues me di cuenta que sí, o sea, claro, trabajan con el modelo cognitivo-conductual, pero está totalmente subordinado al dispositivo médico. Sí, claro. Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está la distinción? De hecho, incluso hasta dentro de la propia teoría y enfoque cognitivo-conductual, o sea, ¿dónde está el límite entre lo conductual y lo cognitivo? O sea, claro. Esa es una crítica Sí. muy fuerte que se le hace a ese tipo de enfoque, Claro. ¿no? O sea, ¿por qué llamarlo cognitivo-conductual si son hasta contradictorios entre ellos mismos Sí. en algún punto, ¿no? Entonces, Ok. encima el modelo sustentado de lo médico, Sí. pues es que ahí está la cuestión. Y yo creo que estamos aproximándonos al concepto, a la cuestión. ¿Qué es la psicología? Yo creo que no existe un manual porque no existe consenso de qué estudia la psicología. Claro, no, ni lo habrá. Ni lo habrá, porque la psicología, otra vez, no existe. ¿No? Existen distintas metodologías, Sí. compromisos teóricos, líneas políticas de qué entender por psicología. Sí. Entonces, ahí la cuestión radica en eso, o sea, el manual de alguna forma apunta a una unificación Ujú. científica de determinados rasgos Ujú. que tienen que ver quizás con la patología, Sí. con la normalidad o con la normalidad. Entonces, pues cómo pones de acuerdo metodológicamente a un humanista existencial con un conductista filosófico. Ujú. No se puede. Ujú. Entonces, yo creo que no va a haber nunca manual. Claro. Vamos a estar todo el tiempo recuperando los modelos médicos. Algo vi en una charla de las terapias contextuales de tercera generación, Ajá. que están intentando pensar a la psicología o lo psicológico desde el enfoque fenomenológico existencial y cierto conductismo radical skinneriano, ¿no? Entonces es complicado de explicar, quizás Sí. dedique un video muy cortito acerca de eso, que ya está en la red, Ok, pueden ok. consultar, pero sí se están desapegando justo del modelo médico, ¿no? Ok. Entonces sería interesante que nuestros seguidores y nosotros estemos pendientes de esos avances que ahorita pues están en pañales, Sí. ya llevan desde los 90s estudiando Ok. esto, Ok. es reciente, en términos científicos es muy reciente, pero sí me parece interesante cómo desde el modelo fenomenológico están intentando despegarse de precisamente de lo que ha padecido metodológicamente la psicología. Y siempre estamos como bebiendo de otros modelos, Claro. ¿no? Que son Sí. científicos. Ahí Sí, sí. sí, sí. Entonces ahí la problemática de qué es la psicología, si es una ciencia o no, Ujú. se complica
muchísimo, Ujú. ¿no? Entonces me parece interesante, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. A ver. Tocabas el punto de la salud mental, Ajá. un tema también problemático, complejo, hay distintos enfoques. eh, Tú más o menos que has estado inmerso en esos ambientes, quizás hasta lecturas y quizás hasta cursos, ¿qué estatuto o qué estado o qué diagnóstico le puedes atribuir o más o menos analizar a qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? O qué ideas generales tienes acerca de, de esa pues fuente de investigación o de esa disciplina? Porque a mí me parece muy polémico Ajá. nombrar algo como salud mental, ¿no? Sí. Sí, claro, lo es. Eh, ah, Cómo me gustaría tener fresco un artículo, eh, pues, de una teórica investigadora, si no mal recuerdo, Sandra Caponi. Eh, Hay un texto que se llama La salud como apertura al riesgo. Órale. Y es toda una crítica sobre el concepto de salud, sobre la noción de salud, cuando a esta se le entiende desde el modelo médico y se hace como, ¿cómo decirlo? Como que se proyecta sobre las otras disciplinas de la salud, precisamente, Sí. ¿no? Porque entonces si la salud no se entiende, digamos, bajo un parámetro de normalidad de lo sano enfermo, ¿no? Si establecemos Sí. esta curvita, ¿no? Y vemos hacia dónde se inclina tal patología o tal comportamiento, ¿no? Ella lo ejemplificaba a partir de las personas que tienen diabetes, por ejemplo, ¿no? Si alcanzaba una condición patológica como la diabetes para signar esto como una enfermedad. Ok. Desde luego, desde el discurso médico, desde lo que puede, digamos, caracterizarse por los signos, por los padecimientos, qué sé yo, el diagnóstico en sí mismo, pues sí lo es. Sí, El claro. asunto es cuando esto se saca del ámbito científico donde se produce y se lleva al ámbito de la vida cotidiana. Es Perfecto. decir, entonces ahora, ¿cómo me significo a mí mismo a partir de que poseo, tengo o estoy en una patología, ¿no? Sí. ¿Tengo salud o no tengo salud? Si estoy, no sé, 5 o 6 kilos arriba pues, del estándar de peso, de acuerdo con mi edad, de acuerdo con mi estatura, de acuerdo con la etnia, ¿no? Ujú. ¿Tengo salud o no tengo salud? Sí. Entonces yo creo que por eso es muy crucial el nombre que le pone a su trabajo, ¿no? La salud como apertura al riesgo. O sea, yo creo que ahora esa es la posición, o al menos lo que recuerdo que yo había tomado de ese artículo, que habría muchas formas de decirse. O Claro. sea, de decirse uno mismo en la condición de salud. No es que se tenga que prescindir de, pues, digamos, de los signos más contundentes cuando se tiene una enfermedad. Ujú. La cuestión es qué tanto te dice a ti la enfermedad, Sí. ¿no? Y qué tanto tú utilizas ese significante enfermedad X, Sí. ¿no? Para nombrarte a ti mismo y entonces conducir tu estilo de vida, tus acciones conforme a esto, porque las enfermedades también tienen estigmas. Entonces, si lo tomamos desde ese punto, ahora hablemos del terreno psicológico, de las patologías, sí, las personas con esquizofrenia, por ejemplo. Justo estoy, va a finalizar un seminario que empecé a tomar hace como 6 meses sobre desmanicomialización, ¿no? Psicoanálisis y desmanicomialización. Entonces está muy interesante la propuesta justo por esto, porque ves, estábamos hablando de la tesis sobre creación artística y psicosis y yo decía las ideas que tenía en ese momento, ¿no? Porque entonces yo consideraba que había sujetos psicóticos, ¿no?
O sea, así. Ya, esa es la etiqueta. Y de repente daba lo mismo, pues en esa lógica decir, el paciente esquizofrénico. O sea, se borra de repente el nombre del sujeto. O quién sabe si de repente se le concibe incluso como sujeto, ¿no? ¿Ese es el sujeto tachado? No, Lo del psicoanálisis. no O sé sea, si... precisamente por esta Ajá, estigmatización, ajá, pues ya ves que el psicoanálisis juega un poco con sí, el lenguaje, ajá, ¿no? Y lo que ellos dicen es que existe el sujeto ajá, y otro el sujeto tachado, que ok, precisamente se le impone, ok, se le mutila, se le invisibiliza, ok. precisamente porque no encuentra su subjetividad, sino que se le tacha, Se le impone. se le tacha, se le impone. Ah, Entonces me parece muy interesante lo que estás diciendo, Noé, porque sí, estas formas de hablar, estas formas de referirte a la otra persona, sí. ¿no? De decirle loco, ve al psicólogo, ¿no? Como Ujú. estas referencias Sí, del otro hace que muchas veces la persona se empieza a identificar, esto es bien interesante, se empieza a identificar con eso que le están diciendo, cuando no necesariamente es un problema de él, claro, sí, ¿no? totalmente. Yo creo que llegamos al punto, ¿no? Sí, O sea, como el otro, ¿no? con mayúscula. El otro mayúscula, dice, Ujú. ¿no? Dice a los sujetos. Llámale discurso médico, llámale discurso científico, Sí. llámale, no sé si se pueda decir, manual estadístico, ¿no? Ujú. Pero hay una serie allí de, pues, digamos, de tecnologías, de discursos, de herramientas, ¿no? Que están bastante bien encadenadas para que esto funcione de esa forma, Claro, ¿no? Para digamos, alienar sujetos a un dispositivo de normalidad. por supuesto. Entonces, yo creo que en esa dinámica está metida la salud y por eso, al Claro. menos desde disciplinas más críticas, Ujú. se problematiza de esta manera. Yo, por ejemplo, quería nada más aterrizar la idea de estas ideas sobre, pacientes psicóticos, ¿no? De repente entro al seminario y escucho que no dicen pacientes psicóticos, dicen pacientes con psicosis. Mm. Sí, si no mal recuerdo, luego lo reviso, no voy a estar yo diciendo una Claro. burrada. La- Perdón, la- la- sí, la- ajá. pacientes con psicosis permite pensar que la psicosis es algo, o al menos lo que se desencadena es algo que va y viene. Mm. O sea, la estructura está, pero no siempre se está psicótico, Claro. ¿no? La condición de diabetes está, pero no siempre se lo está llevando la chingada al paciente, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. No siempre deja de comer algunas cosas, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que esto invita a pensar, a descentralizar a las enfermedades como, ay, se me fue la palabra, como imposibilitadoras, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, psicosis y ya eres Ya es loco, ya es Pasa, esquizofrénico, fíjate, ese ya no se va a o recuperar el nunca. alcohólico, Claro, ¿no? O mejor sea, ejemplo no creo que- tienes. o sea, lo digo porque tuve un familiar, ¿no? Sí, Este, o sea, al ingresar a AA, ajá, te dicen, o sea, ahí está el otro, ¿no? sí, Te dicen, eres alcohólico y te morirás siento. siendo alcohólico, Sí. siendo, Sí. ¿no? Y eso es brutal porque el alcohólico, cree que pues dejar de beber no es suficiente, Claro. sino que hay que llevar una cierta normatividad, unos Sí, pasos, Sí, sí, sí. para que más o menos vuelva a ser funcional entre Sí. comillas y sea mejor persona, Sí, sí. pero no se quita de la cabeza de que ya está dejando de ser alcohólico, Claro. ¿no? Entonces yo creo que ahí está la trampa de la salud mental. Sí, O sea, bueno, esto Foucault lo explica muy bien, ¿no? sí. Se crea todo un dispositivo Mm. de poder para precisamente etiquetar Ujú. a ciertos grupos que han Sí. sido marginados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
Digamos que la salud mental es muy polémica y yo creo que para empezar le tendríamos que pedir a la salud mental que defina mente, ¿no? Para entender, Claro. porque no es lo mismo tener salud física, Ajá. ¿no? Estar en tu peso, tener Sí. bajo el colesterol, los triglicéridos, Sí. comer bien, que tu metabolismo funcione más o menos bien, Ajá. tu aparato digestivo, que veas bien, ¿no? Eso estamos claros que se podría hablar de salud física. Ajá. Pero esos criterios no son los mismos que la pretendida salud mental. Ujú. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy precavidos, por lo menos, ¿no? O sea, parar la oreja cuando alguien nos hable de salud mental. Sí. Entonces yo creo que por ahí iría Sí, porque regularmente no es algo que se cuestione. Sí, O sea, si tú vas incluso al mismo hospital, o sea, si algún día este abren las puertas, ¿no? Para que el público escuche las charlas, o las ponencias de los viernes, no sé si las siguen haciendo los viernes. O sea, se habla indiscriminadamente de salud mental, que la salud mental por acá, que la salud mental sí. por allá, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Digo, y seguramente lo tienen en alguna guía clínica, ¿no? Seguramente bajo el enfoque modelo médico. Seguramente. Totalmente, ¿no? Pero no es algo que se necesite cuestionar, porque no importa. Exacto. O sea, yo creo que también a eso podríamos llegar, o sea, en ese tipo de dispositivos no importa. Ujú. Y me estoy arriesgando a decirlo así, porque no, claro que importa, porque de aquí se desprende, seguramente que va a haber esa explicación. Sí, No, pero en el sentido en que estamos platicando esto, no importa, porque justamente el concepto o la noción tiene una función, claro. ¿no? Normalizar. Pues es Ya. que es un término referencial que te está haciendo actuar de esa manera dentro de una institución, Sí. ¿no? Entonces, si bien de forma, digamos, émic, no importa, pero étic Mm. sí que permite un análisis más profundo de eso. O sea, Sí. como un término, bueno, en este caso un sintagma, ¿no? Que salud mental, Sí. está etiquetando y está normalizando y está haciendo sujetos tachados Sí. para precisamente volver a lo mismo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso, Sí. a nivel institucional y a nivel de lo que se podría entender de salud mental, Sí. que es bastante polémico, ¿no? Ojalá venga Sí, aquí sí. un doctor o alguien que sea experto en salud mental y Sí. nos diga, pues no, A así no. desmentirnos. Pues sí, o sea, Claro. así uno aprende, ¿no? No, pues por supuesto. Incluso él, Sí. al hacerle este tipo de Sí, críticas, sí, ¿no? sí. ¿Cómo respondería? Sí. Ya se va a poner truculento esto, Ah, ¿eh? caray. No me espantes. Psicosis, lógica en ilusiones, delirios y alucinaciones, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Me repites la segunda? Ilusiones, Ajá. delirios y alucinaciones. Pero habías dicho lógica. Lógica en ilusiones, delirios y alucinaciones. Ah. Bueno, hablaste de 4 cosas. Primero dijiste psicosis. Psicosis. ¿No? Yo la psicosis la entendería como la estructura, como tal. Ujú. ¿No? Bueno, las ilusiones, no estoy muy seguro en qué plano se podría describir esto, ¿no? Pero las ilusiones me parece que pueden ser como descritas sobre aquello que sí existe como en el plano físico, ¿no? Que se crea por refracciones de la luz y demás, no sé. Sí, sí, sí. ¿No? Como en el desierto. Espejismos, exactamente, Ajá. ¿no? Creo que va por ahí, no sé. A menos que lo hayas encontrado como un término dentro de No. una cuestión patológica. Y luego hablas de alucinaciones y delirios. Sí. Bueno, en términos psiquiátricos, la alucinación y el delirio pues serían estos signos que conforman, pues digamos, el cuadro de las esquizofrenias, ¿no? Sí. Pero si no me equivoco, digo, lo dejo también a juicio de los escuchas, sobre todo quienes se dedican a esto. O sea, el delirio y la alucinación terminan siendo
pues, digamos, estos factores elementales en la psicosis, ¿no? Al menos desde la traza psicoanalítica. Sí. O sea, o que incluso por ahí he leído que el delirio mismo es la estructura. Pues claro, es un fenómeno del lenguaje, ¿no? Ahí donde algo falla, ahí donde algo no se inscribe, ¿no? Reaparece desde lo real en forma de alucinación o en forma de delirio. Entonces ello habla de esa manera, ¿no? Hay una cosa bien relevante en esta charla. Estoy teniendo una alucinación. No, no es cierto. No, adelante, digo. No. Una vez una amiga, estábamos platicando y, o sea, recién la estaba como conociendo, ¿no? Y me dice, de hecho, pues yo el año pasado, pues empecé a escuchar cosas y que me decían esto y esto otro. Y se me queda mirando así como de chin, o sea, como ya la regué, ¿no? Pues ella no sabía que pues yo estudio estas cosas, ¿no? Y tú así. Y que pues yo no me saco. No, al contrario, que eso ya es como cotidiano, pues. Ah, ok. O sea, ya no hay como una diferencia, es como, sí, claro, yo también las he tenido bien pacheco, ¿no? O sea, Sí. ya no me saco de onda, Ya, ¿no? ya. O sea, Ya normalicé. ya. Ya una vez que empecé a escuchar sirenas como de patrullas o ambulancias, dije, Ya, esto ya. sí, ya estamos del otro lado. No, fíjate, o sea, yo nunca he tenido contacto con personas Ajá. con esas Con un características, padecimiento subjetivo. Sí. Así. pero es duda ingenua, quizás, Mm. desde mi total ignorancia. Ujú. ¿Cuál es la incoherencia de la persona con un delirio propiamente en cuanto al lenguaje? Incoherencia. Ajá, porque yo he escuchado, lo voy a decir así, a locos que pues tienen un lenguaje estructurado, ¿no? Con una gramática. Ajá. O sea, sí entiendes qué están diciendo. Sí. Que no tenga sentido desde el punto de vista gramático Ujú. o desde el punto de vista, digamos, pragmático, ¿no? Ujú. Pragmático. Eso que está diciendo, eso me parece bien interesante. O sea, gramaticalmente Ajá. sigue todas las lógicas Del lenguaje. del ¿no? lenguaje. Ajá. Cuando uno ve un loco, ¿no? Sí. Pero ya digamos que pragmáticamente ese lenguaje ya no tiene ningún tipo de funcionalidad, ¿no? Sí. Lo que sea que Ok. signifique eso. Ajá. Eso me parece interesante de compartir con todos. Sí, no, es sumamente interesante porque primero dices, hablas de coherencia en el lenguaje, ¿no? Sí. Y es como de repente pensar, bueno, ¿quién que sea humano, tiene coherencia cuando habla? ¿Mm? O sea, yo creo que independientemente de la estructura, a veces algo se nos cuatrapea, ¿no? Claro. Justamente es por eso que puede asumirse que hay un inconsciente, porque algo falla. Ujú. Pero no sé si entendí bien cómo es ese planteamiento, pero a lo que dices, sí, vamos a tomarlo así, o sea, como Sí. incoherencia en el delirio, o sea, a pesar de que la gramática está. Sí. ¿Qué sucede ahí, en ese salto? Sí, sobre la cuestión del delirio, o sea, para empezar es algo que no encaja, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, parte del delirio de uno de los pacientes que atendí en el hospital, él estaba, por ejemplo, muy seguro, ahí está, en el delirio hay certeza. Ok. O sea, que sí existe eso que está delirando la persona. Más bien la certeza, y ahí está la segunda idea, es que le concierne. Porque si tú empiezas a discutir con una persona que tiene delirios y que está en la psicosis, que ya está más tranquilo desde luego porque Sí, ya se no. puede hablar, Ujú. tú podrías entablar pues una conversación lógica y podría irse dando cuenta que esas cosas que piensa, que le hablan o que le dicen, solo las escucha él.
¿no? O ella. O sea, sí se puede dar cuenta de esas cosas. Ok. Pero no lo vas a convencer de lo contrario, ¿no? Porque él sabe que eso le concierne, que se dirige a él, ¿no? Yo creo que ahí está como ese punto crucial de la psicosis. Claro, pero recordaba como esta anécdota del paciente donde él estaba seguro, ¿no?, de que éramos gobernados por reptilianos, que existen los Illuminati, ¿no?, que hay un grupo de personas muy poderosas. ¿No? Es eso, ¿no? De repente dices, güey, esto suena como tan estructurado, ¿no? Sí. Sigue precisamente todas estas reglas gramaticales, cómo se estructura un discurso, ¿no? Porque hay una tesis, hay una hipótesis, puede presentarte también el caso contrario y comprobártelo. O sea, las reglas están bien aplicadas. Claro. ¿no? Claro. Y además, si hacemos una investigación profunda en un canal confiable como YouTube, nos vamos a encontrar un chingo de referencias de que esto es cierto. Y además, algunos influencers, ¿no?, que actualmente hacen como sus, ¿cómo se llama? O sea, como que se graban y dan así como información al público de lo que están haciendo. Ya. Sí. Como de su cotidiano, o sea, de repente nos dicen que esto es cierto. Y uno podría decir, bueno, este sujeto no está loco, ¿no? Y uno sabe que esto lo puede hacer porque es atractivo para el público que lo escucha. Sí. Y es su estrategia de marketing, no sé cómo se le pueda llamar, ¿no? Pero este tipo de cosas legitiman algo que en algún punto un sujeto va a considerar como cierto, como lógico. Claro. Entonces no sé si más o menos va por ahí. Sí. Digo, yo puedo estar equivocado también en esto, ¿no? Es parte de lo que yo he ido construyendo, pues a partir de la experiencia de escucharlos, como de ir contrastando, también de ver qué dice la teoría sobre estas cosas, ¿no? No sé. Bastante interesante, Noé. Para relajar un poco la charla, porque si nos fuimos al averno. Algo que me pareció muy interesante cuando vino, afortunadamente, la maestra Guiot, y me preguntó con qué saliste de la facultad. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué herramientas? ¿Qué herramientas adquiriste en la facultad? Estudiando 4 años y medio, ¿no? Te devuelvo la pregunta. ¿Con qué herramientas tú puedes decir, esto sí me sirvió para llevarlo al mundo práctico? Que pues ya llevamos poquitos años en el mundo laboral, pero ya nos enfrentamos y nos seguiremos enfrentando a situaciones problemáticas. Si uno pues pone en juego recursos que uno trae y que ha aprendido y ahí se la lleva, ¿no? Sí. ¿Tú con qué herramientas saliste de la licenciatura, Noé? Sí se le puede decir herramientas, ¿no? Pues nómbrale habilidades o lo que tú quieras. Sí, justo eso, ¿no? Estaba pensando, no sé si suscribir a la palabra herramienta o habilidad, porque pues yo estaría pensando como con esas trazas en una lógica donde a mí se me enseñó a hacer algo práctico para llevarlo al campo laboral. Sí. Y a pesar de que el programa pues ha tenido como ese enfoque, pues, yo no sé si propiamente fui muy descuidado con esa parte, pero si tú ahorita me preguntas de materias que llevamos, no sé, tal vez llevamos unas 40 o algo así, ni siquiera sé cuántas son, yo no te puedo hablar de más de 5, ¿no? De más de 5 de ellas. Hay muchas cosas que cursé de las que no me acuerdo. Y que mientras las cursaba jamás les vi una utilidad práctica. Genial. Yo no sé, digo,
puede ser que haya colegas que sí encontraron en las mismas experiencias con los mismos maestros esa utilidad práctica. Claro. Yo no. Y de esas 5 o 6 materias de las que te puedo hablar, pues por ejemplo las materias propiamente de psicoanálisis o de psicología social o incluso de educativa, son las únicas que yo podría decir, claro, sí sé hacer como un diseño curricular, porque si me pongo a revisar cuando yo lo hice, que me gustó mucho hacerlo, más o menos entiendo, ¿no? Hacer una entrevista, diseñar grupos vocales, diseñar una investigación, ¿no? Pero yo creo que la cosa más rica de estar en la facultad, en las clases que valieron la pena, fue cómo acercarse a ciertos saberes. Okay. Esa es la cosa más útil, si puedo decir, de los 5 años y medio que estuve ahí. Aprender a investigar, aprender a revisar textos, ¿no? Aprender a más o menos ser crítico con esos textos, aprender a hacer preguntas, que mucho de nuestra disciplina es eso, ¿no? Plantearse preguntas, tratar de responderlas, ¿no? Y digo, no por nada, pues estoy interesado en la academia, en la investigación, ¿no? Entonces yo creo que eso es la cuestión más práctica que puedo recuperar. Y desde luego digo, si la doctora Guiot te puso estas preguntas, no puedo dejar de pensar en las intervenciones que recorrí junto con otros colegas, pues también de la mano de la doctora, ¿no? O sea, porque ahí sí hubo justamente esas experiencias prácticas. Ella estaba muy interesada en que ese tipo de cosas se llevaran a cabo. O sea, saber teórico, saber práctico y contrastar esos resultados. Claro, por supuesto. Y en las otras en las otras intervenciones, en la CG, no obtuviste como los mismos... Y justo de las ejes te estoy hablando. Ah, de las ejes. De la eje educativa, de la comunitaria, ¿no? Ahí obtuviste conocimientos muy buenos. Sí, de un saber hacer. De toparse con la realidad. Sí. Ah, es que me está diciendo esto otro, pero aquí la teoría dice esto. Sí. Y cómo vamos a proceder aquí. Claro, ¿no? claro. O sea, yo creo que esas fueron las herramientas. ¿Cuáles considerarías necesarias tú ya desde afuera de la propia facultad, habilidades necesarias para que se enseñen durante ese tiempo de 4 años y medio, 5 y medio? ¿Qué consideras que es importante que los psicólogos en formación y psicólogas empiecen a habilitarse en ese punto? Un chingo de cosas. Digo, y hablo de lo que a mí me hubiese gustado que apareciera claro. Con mayor énfasis. Solo tenemos una clase de, ¿cómo le llamaron en ese momento? Teoría del conocimiento, no sé cómo se llama hoy. Creo que antes se llamaba filosofía de la ciencia. Yo creo que estaba mejor filosofía de la ciencia. Sí. Materias filosóficas. Wow. O sea, yo creo que no se puede dejar, porque además no alcanza el tiempo, no se puede dejar la responsabilidad a los docentes en cada una de las materias de que se hable 1 o 2 clases de epistemología. Sí, brutal. O sea, forzosamente tiene que haber una preparación, un antecedente sólido en eso. Porque se dice, ¿no? Yo creo que muy superficial, claro, pues es que el positivismo en esto, es que, ¿no? Estas otras metodologías parten de esto, o se citan unos cuantos autores, pero se desconoce profundamente la lógica en la que están organizadas estas cosas. Totalmente. Entonces se le pone más énfasis a la cuestión práctica, que tampoco es eficiente, ¿no? Sí, pues, al menos en mi caso, por mi experiencia. Sí. Y entonces ni una cosa ni otra. Pero yo creo que sí es importantísimo eso. ¿De dónde parte lo que hacemos? Lo que decimos, lo que pensamos teóricamente, lo que ordenamos metodológicamente. O sea, no solo, yo creo que va a haber muchísimos colegas que la investigación les importa una chingada, ¿no? Pero cualquier práctica que realicen, o sea, fuera de la investigación, o sea, cualquier ejercicio práctico
forzosamente tiene esos presupuestos epistemológicos. Por supuesto. Y además, o sea, algo profesional trabaja con teoría. Claro. Trabaja con lecturas, o sea, no son meras ocurrencias lo que se está haciendo, sino dónde queda otra vez esa ética, ¿no? Sí. Entonces, en primer lugar, eso. Okay. Más filosofía. Más epistemología, bueno, pues de la investigación, de métodos de investigación no me puedo quejar, o sea, también fue como una buena experiencia, pero valdría la pena ya tener como ese recurso, ese antecedente filosófico, epistemológico, ya así de cajón, ¿no? ¿Qué más estaría chido? Más vinculación con el trabajo de campo. O sea, las ejes dan ese chance, ¿no? Sí. Pero pues, de repente no es suficiente. Y algunas materias sí mandan a hacer como una intervención que aplica estas baterías en tal escuela o qué sé yo, ¿no? O ve a tal empresa hacer no sé qué cosas en los organizacionales, pero lo que sea que hagan, ¿no? Perdón, sí. No, eso, muy ¿no? poco. Sí, o sea, o quise decir que yo no sé qué hacen, no que no hagan nada. Sí. Ya si no hacen nada de su bronca, ¿no? Pero, o sea, ese rollo. Más prácticas. Sí, pero reales, o sea, intervenciones reales. Intervenciones reales y das justo en el clavo. O sea, hay muchísimas cosas de corte político y social que son necesarias hacer. Claro. ¿Por qué, o sea, por qué no van a trabajar con los mentales? Sí. ¿Por qué no van a trabajar así? Digo, sí se hace, pero no con tanta recurrencia, con personas en reclusión. Hay que salir a las calles. Hay que salir a las calles. Hay que salir a las calles. O venir a un podcast para que esto se decir pueda estas difundir. cosas. Sí, desde luego. Y mira, estás coincidiendo con Giot, ¿no? Es que yo soy Eres pro Giot. Sí, soy pro Giot. Qué bueno, porque sí, o sea, totalmente. Y voy a dar quizás molestias, ¿no? No, o sea, no a ti, sino a la gente que... Para eso estamos. Que cree que eso es uno de los proyectos que tengo con esto. La gente, los alumnos incluso, piensan que la psicología, no hablemos de psicoanálisis, de psicología, está aquí, ¿no? Sucede todo aquí, ¿no? Tus traumas están aquí. Y pasan toda la carrera pensando así, ¿no? Al modo sí, ¿no? Es una de las cosas con la cual estoy haciendo una cruzada prácticamente. O sea, es una posición crítica respecto al individualismo psicologista que se transmite todo el tiempo en la facultad, por lo menos cuando yo estudié, ¿no? La filosofía permite eso. La filosofía permite distanciarte de la psicología, salirte de la psicología, comprender la psicología increíblemente y ver de qué manera se están configurando estructuras más potentes o más amplias que precisamente lo psicológico. En este sentido, lo psicológico vendría a ser como el residuo del individuo, ¿no? O sea, la depresión, ¿qué es la depresión? No vamos a recaer en el modelo médico, pero estás en una época en la cual parece ser que todo está en crisis, ¿no? Hay redes sociales, hay satisfacción inmediata, hay proyectos a corto plazo, si es que se puede decir así, hay muy poca tolerancia a la frustración, hay TDAH, o sea, es como una inmediatez radical en todos los ámbitos de nuestra vida, lo que hace que no tengas un proyecto a largo plazo que te permita generar un sentido de vida, ¿no? Ahí tiene la depresión. Esto lo explican sociólogos, filósofos como, por ejemplo, Byung-Chul Han, Lipovetsky y todos estos, que te dicen, hay un exceso de sí. Sí. Hay un exceso de sí, o sea, tú puedes. Si lo sueñas, tú puedes hacerlo. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, puedes hacer ciertas cosas
de las cuales muchas veces no tienes control, Claro. ¿no? O sea, porque si tuviéramos el control de todo, pues no tendríamos problemas psicológicos, ¿no? Seríamos quién semidioses, ¿no? O quién sabe, ¿Quién sabe? Pero es eso, ¿no? Es eso, la importancia de la filosofía y entender de qué manera, por ejemplo, muchas veces yo me he encontrado alumnos que confunden el positivismo con la ideología del pensamiento positivo que lleva a la felicidad. Por ejemplo, confunden eso, cosas que son totalmente distintas, ¿no? Les preguntas, a ver, las raíces ontológicas del humanismo. Pues es Víctor Frank, ¿no? No, ese es un autor. ¿Qué llevó? ¿Qué condiciones materiales, históricas, científicas, técnicas y tecnológicas Produjeron eso. produjeron que surgiera el humanismo? Estoy seguro que muchos de los alumnos, no digo de la UB, sino de las En general, digamos, en ajá, formación universitaria. no saben, ignoran totalmente los orígenes, digamos, contextuales determinantes. O cuando menos que eso existe, ¿no? Que se puede preguntar. Exactamente. Que hay algo allí aparte que organiza, digamos, la forma en la que devienen las ciencias. Y regresando al punto, y ya para ir cerrando, Noé, estas habilidades, ¿no? Que decías, Sí. me parece que las herramientas que debemos tener al momento de intervenir desde el punto de vista ético, político, ¿no? Porque ahí está en juego la política Sí, también, sí. se deberían de implementar en materias. Mm. O sea, quizás ya no saber tanto de posibles teorías psicológicas, ¿no? Ujú. Sino de estas compromisos éticos y políticos que debería tener el psicólogo y la psicóloga, ¿no? Debería haber materias así. Bueno, yo vería de repente un problema con ese ideal, digamos, para que eso se pueda como Sí. lograr. Y parte también un poco de lo que discutíamos hace rato, ¿no? Sobre el ponerse de acuerdo, ¿no? Porque no existe la psicología, hay muchas corrientes, Sí. parten, digamos, de presupuestos a veces particulares, a veces compartidos, ¿no? Pero entonces lo mismo, o sea, si no se pueden poner de acuerdo, digo, yo pago el paréntesis, a mí no me importa si se ponen de acuerdo, no, porque no, yo no ni estoy comprometido siquiera con va a la suceder psicología, eso. ¿no? Sí, Para sí, empezar, pero sí, esa es una dificultad, para empezar, epistemológica, teórica, metodológica. Pues ahora imagínate en el plano de lo que cada posición concibe como ética, sí, sí, sí. ¿no? Porque además, digo, una cosa es la ética, pero además no todo el mundo está queriendo comprometerse con una posición política. Sí, 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 sí. Y de hecho, incluso en la misma producción científica hay un sesgo en esto. Claro. O sea, hay sociólogos, hay científicos, que dicen, nosotros escribimos ciencia. Ah, sí. eso ya es una posición política, güey. No aguanta. Bueno, sí, claro. Pero yo hablo, por ejemplo, de una política que esté comprometida con una mejora social. Ah, ya, como Ellos políticas dicen, públicas. a o mí algo no me así. importa si, ¿no? O que sea, mi investigación vaya a contribuir a que esto mejore. Yo estoy explicando. O sea, digo, es válido, pero claro. es muy poco comprometido, ¿no? Yo a lo que voy con esto es que existen esas posiciones, ¿no? Y entonces que se vayan a poner de acuerdo esas dos posiciones entre los que producen ciencia para que se utilice para diseñar programas y lo que tú quieras, que también eso hay que cuestionarlo, hay que criticarlo, sí. Con los que de plano dicen, ahí está, ¿no? Entonces eso también creo que es necesario como cuestionarse en la práctica, no sé si de forma grupal, si de forma generacional, ¿no? O ya en la praxis individual, que nunca lo es, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición que el psicólogo, o bueno, ya yo diría desde mi posición, el cienciólogo va a ofrecer, ¿no? Sí. Y es que, digo, es muy precario mi análisis, pero estas personas o estos científicos, que antes de ser científicos son personas, decir eso me parece garrafal, o sea, es una posición posmoderna. Explico, ¿no? O sea, como
no tengo sesgo, soy... Sí. Esto ya lo criticó mucho. Explicas y cobras. Ajá, ¿no? O sea, y Y aparte además de te mis paga el impuestos. Entonces, tienes política dentro, o sea, es imposible. Sí, sí. O sea, es imposible escapar de la filosofía y de la Y de política. la política. Así hay que Sí, decirlo. sí, sí. Ya digo, ya la política comprendida. No. O sea, A grandes rasgos, como, no. como estructura que determina muchos procesos. Sí, exacto. Esa es la cuestión. Sí. Pues psicólogo Noé Pitalúa estuvo con nosotros. Sus datos de contacto están en la descripción del video. Ya saben, si tienen un familiar o conocido con psicosis, no duden en contactarlo. Gracias, Noé, por tu tiempo. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias Eso por venir. estuvo Me la pasé muy bastante bien. divertido, la verdad. Muy interesante. Ya vámonos, ¿no? Ya vamos. Fuga, ¿no? Que ya nos van a correr.